7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33 minutos. Saludamos a esta hora vía telemática a Pavel Muñoz, asambleísta por la bancada de UNES, que está ya con nosotros. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Está listo el informe para segundo y definitivo debate de este proyecto de ley de desarrollo económico con el carácter de urgente. ¿Qué cambios lograron concretarse? Entendemos que subió un poquito el tema de la base imponible para el pago del impuesto a la renta. ¿Qué pasó con los deducibles? ¿Cómo va a quedar definido ese tema y cuáles son todavía los puntos en los que no hubo acuerdo y que serán definidos ya en el tratamiento del Pleno en general? Buenos días, bienvenido. Licenia, buenos días. Alexis, buenos días. Un abrazo para ustedes y para la ciudadanía que puede escuchar Pichincha, Radio Pichincha. Poco es lo que se ha podido modificar, Licenia, y yo creo que sigue siendo un proyecto de ley que golpea los bolsillos de las clases medias, un proyecto de ley que no se, digamos, enmarca en un programa de recuperación económica. Tenga en cuenta esto, Licenia. Para el año 2022, el gobierno tiene previsto en su proforma presupuestaria un crecimiento económico que el 2021. Si yo sigo la línea argumentativa del gobierno, debería entender que el año 2022 es un año de impulso de la economía. Ellos han planteado que la plataforma para ese reimpulso económico sería la vacunación. Ha tenido una vacunación que sí, efectivamente ha funcionado bien, pero no vemos esto respaldado, digamos, en los índices de crecimiento económico para el próximo año. Por lo tanto, no veo que este proyecto se enmarque, insisto, en una estrategia de reactivación económica y de crecimiento de nuestra economía. Y le decía que sigo viendo que es un proyecto que golpea severamente a las clases medias. Yo diría, Licenia, que el proyecto, para poder desmenuzarlo, tiene 4 grandes componentes, si usted quiere. Y ya iremos topando cada uno de ellos, pero topemos el primero que usted me pone en la mesa, el tema del impuesto a la renta. Sobre el impuesto a la renta, Licenia, tenemos un conjunto de golpes que pasan desde cómo se calcula, cómo se concibe la metodología de cálculo, si usted quiere. Segundo elemento, el incremento de las tarifas. Tercer elemento, se incorpora un nuevo escalafón, digamos así, en el cálculo del impuesto a la renta. Y lo más duro, lo más difícil para las familias de clase media, que es la eliminación de las deducciones. Si lo vemos de manera muy rápida, hoy tenemos 9 segmentos, habrá 10 segmentos. Esto significa que los que estaban en el segmento 5, por poner un ejemplo, pasarán al segmento 6 y pagarán más. Hoy el impuesto a la renta tiene un techo de 35%, pasaría a 37%. Esto, si bien podría estar afectando en los sectores de más alta, digamos, de más alto ingreso, lo cual no estaría mal, está asociado, insisto, con un recálculo de la tabla que lo vuelve complicado. Se cambia la concepción. ¿Qué pasa hoy, Licenia y ciudadanía? Usted recibe sus ingresos. Después de recibir esos ingresos, usted resta sus gastos, donde están sus deducciones. Recuerde que en este momento podemos llegar hasta 14.400, $14.500 prácticamente de deducciones, y solamente con el resultado usted aplica la tarifa del impuesto a la renta. Ahora es al revés. Usted tiene sus ingresos, a sus ingresos le aplica el cálculo, la tabla del impuesto a la renta, y solamente después puede hacerse una reducción que llega solamente hasta $1.000 en el mejor de los casos, Licenia. Estamos cambiando entonces de una deducción que en este momento podría llegar casi a los $15.000 a una que llegaría máximo a los 1.000. Así que el conjunto de todo eso es un severo golpe a las economías, sobre todo los sectores de clase media. ¿Cómo está, asambleísta Muñoz? Buenos días. A ver, entiendo entonces que esto que significaría un golpe muy duro para la clase media, que además ha sido la que ha venido de alguna forma también soportando las consecuencias de la crisis económica y de la crisis sanitaria al mismo tiempo, va a permitirle al gobierno recaudar lo que necesita para poder cerrar esa brecha que hay en el déficit fiscal, ¿o no? No alcanza, Alexis, buenos días. No alcanza para cubrir la brecha del déficit fiscal. Estamos hablando de cerca de 3,5% del PIB. Estos son, si usted quiere, más o menos 3.400, casi 4.000 millones de dólares, ¿no? El déficit. Y la estimación del propio ministerio es que con esto se podría alcanzar unos 1.400, 1.500 millones de dólares. Estos 1.500 millones de dólares vienen la mitad de la contribución especial que se está haciendo, ya le voy a topar de eso, Alexis, y la otra mitad viene de impuesto a la renta, de las modificaciones del impuesto a la renta. Pero insisto que este no es, sigue siendo Alexis, insisto con esta palabra, sigue siendo un momento donde debemos dejar la poca liquidez que existe dentro de las empresas, claro, a las que puedan contribuir de manera significativa, que lo contribuyan, ya me voy a referir a eso también. Sigue siendo un momento para sostener la liquidez, sobre todo en el bolsillo de los ecuatorianos y las ecuatorianas.
Alexis, cuando hablamos de las deducciones, ¿qué es lo que está pasando con un hogar altamente probable de la gente que nos escucha? Ojalá estos casos no sucedan, pero suceden. Y ahí, digamos, en un hogar de 4 o 5 miembros, alguien, por ejemplo, tiene un diagnóstico de cáncer, ¿sí? ¿Qué significa eso en términos de tratamiento? Es muy difícil que esa persona, ¿no es cierto?, acceda en este momento a un tratamiento diligente, rápido y de buena calidad por lo abarrotado y lo maltratado que está el sistema de salud. Le toca recurrir al sistema de salud privada. Y en ese sentido, los gastos en los que va a incurrir Alexis, o sea, son literalmente prohibitivos, ¿no es cierto? O sea, es, digamos, una cosa de locos. Esa familia hoy puede hacer sus deducciones por ese tipo de, digamos, de enfermedades catastróficas, llamemos así, ese tipo de enfermedades graves, ¿no es cierto? Con la, digamos, con la propuesta del gobierno ya no lo podría hacer, ¿no es cierto? Podría llegar a un techo de máximo 1,000 de lo que podría reducirse, cuando en este momento ese techo, que incluye gastos de salud, de educación, de vivienda, de alimentación, pueden llegar a los 15,000. Así que si nosotros hacemos esa reforma, le estaríamos quitando liquidez al bolsillo de las economías de clase media. Y Alexis, finalmente hay que dejar también esa liquidez en las pequeñas y microempresas. Recuerden ustedes el ofrecimiento de campaña, y lo bueno de Radio Pichincha es que suele hacer permanentemente un recordatorio de lo que se dijo en campaña y lo que no se cumple en la gestión gubernamental. Recuerden que ahí se había dicho, ¿no es cierto?, además con un cinismo pero rampante, que van a eliminar el impuesto del 2% a las ventas a las pequeñas y microempresas. Ellos, que fueron los que votaron a favor de la instalación de ese impuesto, decían que lo van a eliminar. Ahora, también en este acápite que yo decía de impuesto a la renta, sigue estando, Alexis, el impuesto del 2%. Claro, modifican la tarifa, le cambian de nombre, ahora será de entre el 1 y el 2%, pero una gran cantidad de micro y pequeñas empresas terminarán pagando el 2% de sus ventas. Permítame esto, Alexis, que es importante. Y para hacer la comparación, ¿no? Una pequeña y microempresa va a pagar el 2% de todo lo que venda, independientemente de la utilidad que ha generado sobre esa venta. En cambio, que las grandes empresas les calculan sobre la utilidad. Las grandes empresas venden, ¿no es cierto? Ahí tienen sus ingresos, descuentan sus gastos, ese margen de utilidad, y sobre ese margen pagan impuestos. Aquí no, aquí a las pequeñas empresas, ¿no es cierto?, les cobran sobre lo que venden. A las grandes les cobran sobre la ganancia que tienen. Entonces, fíjese ese trato discriminatorio. Yo había planteado en el debate, ¿por qué no hacemos exactamente lo contrario? Pues, ¿por qué no les dejamos a las micro y pequeñas pagando sobre sus utilidades, y a las grandes, ¿no es cierto?, hacemos que paguen, sobre todo aquellas que pertenecen a los 300 grupos económicos más grandes, que tributen sobre sus ventas? Esto sucede en este momento en Panamá, por ejemplo. Es un poco difícil de, digamos, no difícil, sino tiene unos tecnicismos que nos podríamos perder en una entrevista de radio con el poco tiempo que hay que aprovecharlo, Alexis, pero en el concepto le digo, ¿no es cierto?, que ahí lo que deberíamos hacer, por ejemplo, es respetar la poca liquidez que está en, digamos, las pequeñas y microempresas, que paradójicamente son esas, más las medianas, las que más empleo generan en el país, y más bien, ¿no es cierto?, volcar ese tributo o una especie de chequeo cruzado, si usted quiere, de que estén tributando adecuadamente las empresas grandes, y eso es lo que hemos planteado en debate. Así que no cumple la totalidad del déficit fiscal estimado para el año 2022, cumple 1.500 millones de dólares, tendrían 1.500 millones de un déficit que llega casi a los 4.000, y finalmente Alexis le diría esto, ¿no? ¿Dónde están poniendo la fuerza y el acento? Me paso con esto a las contribuciones, y fíjese que en las contribuciones plantean que las familias con patrimonios mayores a $1 millón tributen. En cambio, las empresas con patrimonios mayores a $4 millones. ¿Por qué la diferencia tan grande, el salto tan grande, ¿no es cierto?, entre tributar sobre $1 millón para arriba los patrimonios familiares y tributar sobre $4 millones para arriba los patrimonios empresariales? ¿Por qué se hace esa diferenciación, economista Muñoz, por un lado? Por otro, yo sí quisiera que nos enfatice un poco el tema del impuesto a la renta. No sé si a mí me quedó claro, pero lo que usted está diciendo es que con esta eliminación de deducciones ahora las personas solo van a poder restar $1,000 como deducción, y se le va a aplicar el impuesto a la renta, si se aprueba en los términos que está planteado, a partir de los $2.600 a todo el mundo. ¿Es así o le entendí mal?
Me entendió bien, Licenia. Primero el tema de las contribuciones, la pregunta que usted me hace, ¿por qué es tan grande la diferencia entre tributar desde $1 millón para patrimonios familiares y desde $4 millones para patrimonios empresariales? ¿Por qué esa diferencia de 3 millones? Yo tengo la misma pregunta, Licenia. ¿Por qué tan grande esa diferencia? Cuando en realidad lo que uno debería ver es que digamos, de esos $1.500 millones, el porcentaje más grande provengan, ¿no es cierto?, más bien de las empresas que les ha ido bien, de los 300 grupos económicos más importantes de este país, pero no, aquí la lógica es al revés. Buscan que el mayor porcentaje de la contribución provenga, ¿no es cierto?, de los bolsillos de las familias de clase media. Y una de las formas para sacar ese dinero de los bolsillos de las clases medias es efectivamente lo que usted decía, Licenia. Y como esto hay que aprovechar y repetir para que de alguna u otra manera ser más claro, para que uno pueda ser más claro, repito 2 o 3 cosas que le dije antes porque usted me pregunte y para que quede absolutamente claro. Primer cambio. Hoy una familia tiene sus ingresos, a sus ingresos le resta sus gastos y el resultado final, a ese resultado le aplica el impuesto a la renta vigente en este momento. ¿Hasta qué monto pueden llegar las deducciones que usted puede hacerse en este momento? Si usted suma las de vivienda, las de educación, las de salud, las de alimentación, puede llegar hasta $15,000, prácticamente $15,000, un poquito menos, pero redondeo el dato, $15,000. En este momento, si se aprueba la propuesta del gobierno, cambia el concepto. A la totalidad de sus ingresos, ahí usted ya le aplica la tarifa del impuesto a la renta. Es decir, ya si usted gana, me voy a inventar, ¿no es cierto? Si sus ingresos son de 30,000, ¿no es cierto? A eso es lo que usted le aplica la tarifa del impuesto a la renta. Antes o ahora, lo que está vigente, si sus ingresos son de 30,000, pero sus gastos son de 20,000, ¿no es cierto? Usted resta y le da una cifra que es 10,000. A esa cifra de 10,000 usted le aplica el impuesto a la renta. Evidentemente, si le aplica la cifra de los 30,000, que es la totalidad de sus ingresos, va a ser mucho más alto lo que usted tenga que pagar por impuesto a la renta, Yesenia. Y ahí podría usted hacer una deducción. Y esa deducción en este momento solo podría llegar hasta $1,000. Pongamos un ejemplo concreto, ¿sí? Una persona que en este momento gana $2,600 mensuales, que usted es el ejemplo que me ponía, está tributando cerca de $300, 270 y pico, ¿no es cierto? Con esta reforma, Licenia, pasaría a pagar de 270 a 1,250 aproximadamente. Fíjese ese salto. De $270 pasaría a pagar 1,250. Y lo que es más terrible, Licenia, es que las personas que ganan 2,600, 2,700, 2,800, 3,000, terminan teniendo un porcentaje de ingreso muchísimo más alto que las personas que ganan 12,000, 13,000, 15,000, $17,000 mensuales. No tiene sentido, cuando el porcentaje más fuerte de la nueva contribución debería estar justamente sobre los que más ganan, no sobre los que menos ganan. Por eso, en síntesis, Licenia, la propuesta nuestra, mía, de nuestra organización política, es que no vamos a apoyar con nuestros votos para golpearle de esa forma a los bolsillos de clase media, y estimo, Licenia y Alexis, que es la posición que podría tener la mayoría de asambleístas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Legislador, si algo nos hemos acostumbrado los ecuatorianos es ver cómo a ratos se legisla, digamos, para beneficiar a ciertas personas con nombre y apellido. Eso ha pasado antes y está pasando en la actualidad. Y hoy tenemos un gobierno que está liderado por uno de los banqueros más grandes del país y que fue apoyado durante la campaña y durante toda su trayectoria política por las grandes fortunas, por los grupos económicos más importantes del país y de tales, ¿no? En ese sentido, este proyecto de ley, esta reforma tributaria, ¿tiende a beneficiar a estos grupos económicos o no? Sí, Alexis. ¿De qué manera? Prácticamente, claramente. Y con eso estamos entrando al tercer paquete que yo le decía. Pasamos por impuesto a la renta, golpe a las clases medias. Pasamos por el tema de las contribuciones. Fíjese esa diferencia tan grande entre lo que tributan las familias y lo que tributan las empresas. Y el tercero y más doloroso, diría yo, Alexis y Licenia, y a la ciudadanía, el tercero que más preocupa, es lo que yo he llamado conflictos de interés. Puesto en sus palabras, Alexis, la forma en la que con decisiones gubernamentales, o en este caso con decisiones legales, usted beneficia a determinados grupos, ¿no es cierto? Y los grupos más poderosos económicamente en el país. ¿De qué forma? De al menos las siguientes, Alexis. Primero,
eliminación del pago del impuesto a la renta para los hijos herederos. Dígame una cosa, Alexis, en el tiempo, y esto no digo nada ni bueno ni malo, simplemente una constatación, el señor Guillermo Lasso, presidente de la República, ¿va a poder heredar una gran fortuna? ¿Cuántas son las familias en el país, Alexis, que pueden heredar fortunas de ese tipo? El presidente, al menos lo que pone en papeles, ¿no es cierto?, dice 39 millones de dólares su patrimonio. Significa lo que es beneficiarle a una familia, cuyos hijos pueden heredar, ¿no es cierto?, un patrimonio de 39 millones de dólares, la eliminación del impuesto a la renta. El beneficio es increíble. ¿Cuántas familias? Y seguramente esto ni siquiera lo buscó, pero el propio presidente de la comisión, ¿no es cierto?, pudiera estar también esa situación. Es decir, son 2, 3 familias, Alexis, ¿no es cierto? Perdón, no son 2, 3 familias, quiero decir, son contadas las familias que tienen la posibilidad de heredar a sus hijos patrimonios de esas características. Pregunta, Alexis, ¿cuánto empleo vamos a generar con la eliminación del impuesto a la renta para que paguen los hijos de sus herederos? Pregunta, Alexis, ¿por qué se hace de manera retroactiva? ¿Cuántas grandes herencias se dieron en el último año de la pandemia? Claro, mucha gente falleció, esto es un dolor, y seguramente esa gente, ¿no es cierto?, muy poca pudo heredar, y seguramente sus herederos ya pagaron el impuesto a la renta. Pero ¿cuántas grandes herencias, ¿no es cierto?, tuvimos en los 2 años anteriores? Hagan ustedes los nombres y saquen los apellidos, ¿no es cierto? Está claramente ahí determinado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el presidente de la República firma una ley con ese artículo, Alexis? Si él quería que eso entre a debate, dígale aparte de su bancada, miren, metan esto en el debate, pero no firme él eso de manera directa. Segundo beneficio directo para este tipo de grupos económicos, Alexis. Están planteando una regularización de activos en el exterior. En buen romance, Alexis, la gente que salió, que sacó su plata hace algunos años, que le defraudó al fisco sin pagar los tributos, hoy podría regularizar esos activos, ¿no es cierto?, pagando una tarifa. Esa tarifa va entre el 3,5 hasta el 5,5%, ¿no es cierto?, según el tiempo en el que paguen esa gente que quiera regularizar su tarifa. Pero, Alexis, ¿cuál es el mensaje? Deje su plata afuera, págueme un porcentaje de eso, ¿no es cierto? Yo me olvido yo me olvido de la procedencia de la plata, me olvido de la defraudación fiscal que hizo y nunca más le voy a seguir una acción de investigación tributaria a usted. El presidente de la República no está en este mismo momento investigado sobre el hecho de tener patrimonio afuera. El presidente de la República, en una entrevista de radio y televisión, o en una entrevista que se difundió por todos los medios, no le dijo al país, cuando le preguntaron dónde tiene su círculo cercano los recursos, no dijo adentro y afuera. Hoy están planteando que lo que tiene afuera no lo traigan al Ecuador, sino que simplemente lo regularicen afuera, porque distinto sería, Alexis y Licenia, que estuviéramos discutiendo de un concepto que se discutió antes, que es repatriación de capitales. Fíjese que nosotros antes nos preguntábamos, ¿será de que necesitamos ensayar esta medida? Y nos preguntábamos esto, o decíamos esto. Primero debería ser con repatriación de capitales, no regularizando lo que tienen afuera, sino trayendo para regularizar y que esté adentro. Segundo, invirtiéndolo en una actividad que genere empleo. Tercero, dejándolo al menos 3 años en el país para que el beneficio, para que lo que deja de recibir el Estado tenga, digamos, algún incentivo. Aquí no, aquí dejen afuera, no habría compromiso de que lo traigan al país para invertir a generación de empleo, ¿no es cierto? Y no habría un tiempo en el que esos recursos se sostengan. Y la cereza del pastel es que si usted hace eso, si usted se acoge a eso, yo me olvido. Le perdono la deuda tributaria que tenía, me paga solo un porcentaje y nunca más le voy a seguir investigación en ese sentido. Y solamente para terminar un par de ellos, Alexis, los beneficios que estarían previstos hacia la banca. Número 1, cambian el concepto de actividad financiera, Alexis. ¿Qué significa? Que hoy la banca, si se aprueba lo del gobierno, ¿no es cierto?, ya podría meterse en más sectores. ¿Cuáles, por ejemplo? Los de los seguros o los de mercado de valores. Cambian, Alexis, lo que se llama el umbral para que una persona que es socia, accionista de una banca, pase a ser lo que se llama tener propiedad patrimonial con influencia. En este momento, Alexis, un propietario de banco, un accionista de un banco, para que sea considerado un propietario con influencia, debería tener 6, ¿no es cierto?, por ciento de acciones o más. Aquí le suben de 6 a 25, Alexis. Fíjese a la gente que le está beneficiando para eso. Y al subir eso, están permitiendo que ingresen en otras actividades. Hay un riesgo, Alexis y Licenia, de que aparezcan las empresas vinculadas y con ellas los créditos vinculados. Sí hay, y debería ser corregido. Y otro elemento con el cual benefician a la banca, Alexis, es que hoy, por ejemplo, si una persona, ¿no es cierto?, de altos ingresos, vamos a suponer que una persona o un banco
tiene $1.000.000 y con ese $1.000.000 tiene la opción de prestarlo para actividades productivas o dejarlo en una inversión de corto plazo. Pensemos en una inversión de 7 meses. Le están exonerando, Alexis y Licenia, escúchese bien esto, le están exonerando a la banca o a actores privados a que las inversiones que hagan de corto plazo, sobre todo entre 6 y un año, entre 6 meses y un año, queden exonerados del pago de impuesto a la renta sobre lo que rinda esa inversión. En otras palabras, a la banca le están diciendo, mire, para usted va a ser atractivo invertir en actividades especulativas y no necesariamente invertir en actividades productivas. ¿Hay conflictos de interés ahí, Alexis y Licenia? Por supuesto. Y un último, déjeme usted decirle. ¿Y el Estado resigna recibir ese pago de impuestos de parte de la banca? ¿No? Que ellos ganen y yo resigno la posibilidad de recibirlos. Exactamente, Alexis, porque para que nuestra gente tenga totalmente claro, el Estado puede, ¿no es cierto?, hacer dos cosas. Y yo ya lo he dicho en este programa, pero es una cosa que me encanta repetirlo porque devela el doble discurso. Cuando el Estado da plata o cuando el Estado no recibe plata, ¿no es cierto?, de los pobres, lo llaman subsidios. Un ejemplo, el bono de desarrollo humano, subsidio, les detestan los subsidios, ¿no es cierto? O cuando se subsidia, por ejemplo, el precio o se subsidiaba el precio del combustible, ¿no es cierto? Cuando se subsidia el precio del combustible, el Estado está dejando de recibir esos ingresos. Esos les odian ese tipo de subsidios. Pero cuando hacen lo mismo los sectores acomodados y poderosos, les llaman incentivos. Y entonces le ponen como incentivo incentivar las inversiones de corto plazo, pero al final eso significa lo que técnicamente se llama una renuncia fiscal, que usted bien lo dice, Alexis. Es decir, el Estado dejará de recibir esos ingresos. Entonces ahora quieren eliminar, y aquí creo que tienen razón, quieren eliminar algunos huecos fiscales, ¿no es cierto?, que pusieron en algún momento incentivos para actividades productivas, pero los están cambiando por incentivos para actividades especulativas. ¿Quién se beneficiaría de ese tipo de inversiones? La banca. ¿Habría conflicto de interés cuando el presidente de la República, ¿no es cierto?, tiene la relación que tiene con un banco? Por supuesto que sí. Entonces, estamos frente a una ley hecha a la medida, asambleísta Muñoz, hecha a la medida. Yo diría, si quiere decirlo coloquialmente, esta es una ley firmada por alguien que ha estado dedicado a la banca, que termina beneficiando a la actividad bancaria, ¿no es cierto?, y al grupo de poder que en este momento está en el gobierno. Ahí usted puede entender por qué se tributa, ¿no es cierto?, desde $4 millones para arriba, por qué no se habla, ¿no es cierto?, de lo que se está hablando en el mundo, Alexis y Licenia. En el mundo se está hablando, Licenia, del impuesto a los súper ricos, a los más ricos de entre los ricos de nuestras sociedades. Aquí no, aquí es sobre la lógica de que contribuyan todos, que retóricamente suena bien, se le cargan, ¿no es cierto?, a los bolsillos de las clases medias, pudiendo Licenia, ¿no es cierto?, concentrarse en el 1% más rico de nuestra sociedad. Fíjese lo que hacían los argumentos que daban los defensores del gobierno. Que claro, Licenia y Alexis y a la ciudadanía, imaginémonos que dividimos a toda la población ecuatoriana en 5 grandes grupos, lo que se llama quintiles. Los que están en el 20% más rico, ahí está Licenia, ahí está Alexis, ahí está Pavel y muy probablemente la gente que nos escucha. Si luego hacemos otro ejercicio, ¿no es cierto?, y dividimos a la población ecuatoriana ya no en 5, sino en 10, lo que se llaman deciles, en el 10% más rico, es posible que esté una familia que gana, ¿no es cierto?, $2,000 mensuales, $3,000 mensuales, pero también esté ahí en ese 10% más rico la gente que gana $75,000 mensuales, $85,000 mensuales. Pero en cambio, Licenia y Alexis y ciudadanía, ¿qué pasa si dividimos a la población en 100? Ahí sí, Licenia, Alexis, Pavel y la gente que nos escucha vamos a quedar rezagados y en el 1% más rico van a quedar personas, ¿no es cierto?, con nombre y apellido. Seguramente los 300 grupos económicos más grandes de una población de 17 millones de habitantes. ¿Por qué no concentramos nuestros esfuerzos en ese 1% más rico? ¿Y por qué queremos llegar, ¿no es cierto?, a ellos ahora dicen que solamente aquí se estaría afectando más o menos al 3% de la población? Cuando era lo de herencias y plusvalía, Alexis y Licenia, usted se acuerda bien, se afectaba un porcentaje menor. Y ahí salieron con banderas negras a la calle a decir que era una locura. Ahora, ¿no es cierto?, ya no ahora les parece que ahora sí tienen que tributar ellos. ¿Y por qué no se concentran en el 1% más rico, que es nuestra propuesta? Eso es lo que debería pasar. Así que efectivamente es una, insisto, ley, desde mi punto de vista, que no está dentro del marco de una reactivación económica. Es una ley, ¿no es cierto?, que no deja ver cómo se reimpulsará la economía.
es una ley que golpea a las clases medias y es una ley, ¿no es cierto?, que golpea a los pequeños microempresarios y es una ley que, debiendo permitir que contribuyan los más ricos de entre los más ricos, no decide pasarle la factura a un porcentaje mucho más grande de la sociedad. Por ejemplo, poner, digamos, una norma más rígida para que el Servicio de Rentas Internas pueda cobrar a los grandes deudores del fisco, ¿no? Porque hay como 6.000 millones de dólares, me parece que están ahí represados y por cobrar de las grandes empresas. Yo le quería preguntar, asambleísta Muñoz, su criterio con respecto de un anuncio de las últimas horas del presidente Lasso, que en la visita de su par colombiano Iván Duque ha dicho que a partir del 1 de diciembre se va a abrir nuevamente el paso fronterizo en Rumichaca. Sabemos, digamos, los problemas económicos que ha enfrentado, sobre todo en los últimos años, la provincia del Carchi. ¿Es el mejor momento como para dar paso a esta apertura, más allá, digamos, de que siempre se ha promovido el tema de la libre movilidad humana y de tales, pero considerando la situación económica del Carchi, ¿qué tipo de medidas alternas se deberían adoptar para que esto no golpee a la economía del sector comercial de Tulcán y de toda la provincia? Dos cosas vinculadas justamente con la ley, Alexis, de manera muy breve. La que usted me decía antes, ¿no? Claro, Alexis, mire, si nosotros eliminamos esos incentivos a los grandes que no están usando, cerramos esos huecos fiscales, algunos dicen que ahí podría haber, ¿no es cierto?, una capacidad de recaudar o de recuperar tributos cercana a los 1.500 millones de dólares. Si ponemos normativa más fuerte para que el SRI pueda cobrar, ¿no es cierto?, ahí vamos a los grandes evasores. Pero ¿sabe qué están poniendo, Alexis? Están poniendo una normativa donde permiten transar, negociar las deudas tributarias. Esto significará que mañana si se aprueba la norma, se le podría delegar a un funcionario de mando medio del SRI para que se siente con un gran evasor y se pongan de acuerdo de todo lo que le debe ese gran evasor, cuánto va a tributar. ¿Se imagina usted eso, Alexis? ¿Se imagina incluso la cantidad de corrupción que puede haber ahí? Cuando alguien debe 3 millones de dólares, 4 millones de dólares, ¿qué le va a decir al funcionario que está ahí? ¿Cierto? ¿Cómo va a ser esa transacción? Terrible. Y la otra, Alexis, es que están eliminando en esta ley también capacidades del Estado para poner políticas de protección comercial si en algún momento lo amerita. Y lo que usted me pregunta me lleva a ese punto. Me parece primero un gran tema y yo creo que, Alexis, ahí ustedes tienen un tema noticioso para ver qué es lo que está opinando en este momento la gente en la zona de frontera, particularmente en la provincia de Carchi. Porque ahí deben estar pasando dos cosas, ¿no? Los sectores que compraban digamos, que se abastecían de víveres, ¿no es cierto?, de compras de diarios, si usted quiere, en Colombia, claro, están siendo afectados porque no pueden ir a comprar al vecino país. Pero en cambio los productores, Alexis, del Carchi, seguramente están en este momento, en un momento interesante, porque están pudiendo vender lo que antes no vendían, porque la gente se iba a comprar a Colombia, no están pudiendo vender, ¿no es cierto?, a el poblador de Carchi. Si se abre la frontera sin beneficio de inventario, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Se va a invertir la relación. La gente que podía ir a comprar algo aparentemente o seguramente más barato a Colombia va a hacer, pero entonces va a tener penalidad el productor de Carchi, porque ese productor, ¿no es cierto?, no va a poder colocar su producto a la venta de sus vecinos, de sus coterráneos. Entonces, Alexis, me parece que en este momento hay que ver qué está pasando con el sector productivo en Carchi, que seguramente ha logrado colocar un poco más la venta de sus productos. El sector comercial evidentemente estará golpeado, pero es ahí, Alexis, cuando el Estado no puede hacer lo que están planteando en esta ley, perder política arancelaria y comercial para proteger a sus productores. Lo ideal es poner las dos cosas en la balanza. ¿Cómo logro que el comercio, con la apertura de las fronteras, se vuelva a dinamizar? Pero cómo ese dinamismo del comercio no termina golpeando al productor. Porque si el productor, Alexis, va a terminar con lo que produce más caro que con los que sus coterráneos pueden comprar, ¿no es cierto?, en Colombia, entonces vamos a tener un golpe sobre los productores. Ahí lo que debería hacer un gobierno responsable es poner las dos cosas en una balanza. Políticas que promuevan el comercio, pero también políticas que protejan la producción nacional. Lo que nosotros en época de la Revolución Ciudadana buscábamos hacer, Alexis. Si es que no producimos algo que se vende en Colombia más barato, tráigalo pues. Pero si en cambio yo produzco algo, así sea, Alexis, un poquitito más caro en el Ecuador, ¿no es cierto?, el valor agregado final es mucho más barato.
porque eso que puede resultar un poquitito más caro, siempre pongo ese ejemplo, ¿cierto? Si uno cree que, digamos, una libra de papas puede resultarle un poquito más caro, dése cuenta que ese poquito más caro está significando que los productores de papas puedan estar bien, que seguramente se esté generando empleo en la economía nacional, y esta es la balanza que se debería manejar adecuadamente. Pero el gobierno, en esta iniciativa legal, quiere quitar política que le pueda hacer protección arancelaria, protección comercial, y si se abre sin beneficio de inventarios, claro, los consumidores, ¿no es cierto?, seguramente estarán felices, pero los productores, que al final son los que ponen el alimento en la mesa, o muchas veces los que generan empleo, van a pasar dificultades, y esto no podría pasar. Finalmente, sabemos que tengo otro compromiso. Pavel, yo le quisiera pedir rápidamente su valoración respecto a la reforma presupuestaria que finalmente fue observada por la comisión que estuvo tratando el tema. ¿Cómo va a quedar y cuáles son los puntos críticos de esta reforma? Efectivamente, Liceña, tengo otro compromiso, así que rapidito, pues siempre es un gusto conversar con ustedes, evidentemente. A ver, primero, preocupación sobre las reducciones que hay en salud y en educación. Ahí, por un tecnicismo, el gobierno dice que sí le está dando más plata, pero cuando al final del día, Liceña y Alexis, usted toma el año 2016, o el 2017, o el 2018, si usted quiere, como años de referencia, al final, el resultado final es que usted está entregando menos plata a la salud en aproximadamente 500 millones de dólares y menos plata a la educación en aproximadamente 800 millones de dólares. La Constitución, Liceña, es clara. El presupuesto para salud y educación tiene que ser incremental hasta llegar al 4% y al 6%, 4 en salud, 6 en educación. Eso no está sucediendo. Segunda gran preocupación, vemos nosotros una reducción, si bien pequeña, el gobierno sostiene ahí un incremento, pero en la plata entregada a las universidades del país, pero que sobre todo tiene un gran problema. Se le dijo a los estudiantes universitarios más o menos que con Lazo, ganaba Lazo, ¿no es cierto? Y ya todos entraban a la universidad y entraban a estudiar lo que querían, que no había ningún problema. Y ahora, con la plata que le entregan a las universidades, ¿no es cierto?, no alcanza para crear cupos que permitan que los chicos accedan, a la universidad como se había previsto. Tercero, Liceña, nos preocupa mucho que el presidente haya emitido un decreto ejecutivo para exonerar del cumplimiento de la regla fiscal, ustedes la conocen, que los gastos permanentes estén cubiertos con ingresos permanentes. El presidente firmó un decreto para el 21, 22 y 23. Fíjese eso, ¿no? 3 años de su mandato, de prácticamente un mandato de 4, donde él se excluye de cumplir esa regla fiscal, y eso no va a suceder. Se plantean monetizaciones, que en otra palabra son privatizaciones, hasta por $1.000 millones, aproximadamente $1.000 millones, y eso preocupa, y es por eso que con esos al menos 4 ideas fuerza, Liceña, la Asamblea Nacional tomó la semana anterior la decisión de no aprobar el presupuesto general del Estado, observarlo, y el presidente deberá tener 10 días para mandar su respuesta a esas observaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Pavel, siempre por su tiempo. Nos faltó tiempo para hablar con usted. Muy amable, muchas gracias. Pero siempre a las órdenes, Liceña y Alexis, un abrazo, y a la ciudadanía un abrazo. Fuerte abrazo. Muy amable.